Tito, capítulo 1, versículos del 10 al 16, es nuestro texto para el día de hoy. Así dice el Señor: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Dijo uno de ellos, su propio profeta: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Antes su alma y conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje es el final del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Pablo sale de la cárcel rumbo a Macedonia y probablemente en el camino o entra a Creta o recibe un reporte de la situación de las iglesias en esa isla y decide dejar a Tito para corregir lo deficiente en ellas. Lo deficiente de estas iglesias básicamente eran tres cosas. Primero, la carencia del gobierno ordenado por Dios, un consejo de ancianos. Segundo, un ataque de falsos maestros. Y tercero, muchos miembros de la iglesia estaban extraviados en la doctrina y en la vida cristiana práctica como consecuencia de la mala influencia de los falsos maestros. Más tarde, en el camino, o probablemente cuando ya llega a su destino, Pablo le escribe esta carta a Tito para reforzarle los detalles de su misión. Ya vimos la primera parte del capítulo 1, las instrucciones para establecer un consejo de ancianos en cada iglesia de cada ciudad. Creta es una isla muy grande, hay bastantes ciudades y probablemente en cada ciudad había una iglesia. Había que establecer un consejo de ancianos en cada iglesia de cada ciudad. Ahora en nuestro texto vemos las instrucciones para defender la iglesia del ataque de los falsos maestros y hacer que los miembros extraviados sean sanos en la fe. Y lo que vemos en nuestro pasaje, retrocediendo mucho más en la historia de la redención, es Génesis 3:15. Este pasaje es una proyección de Génesis 3:15. Son los hijos de la serpiente aliados con Satanás, atacando al hijo de Eva y sus aliados, Cristo Jesús y su iglesia. El tema pues de nuestro pasaje son las instrucciones de Cristo por medio del apóstol sobre cómo confrontar a los falsos maestros y hacer sanos en la fe a los miembros extraviados, engañados por esos falsos maestros. Y a estos falsos maestros Pablo los llama aquí malas bestias, malas bestias. Y por eso hemos titulado nuestra enseñanza en el día de hoy, malas bestias en los jardines de Jesús. Malas bestias en los jardines de Jesús. Y lo que el pasaje nos enseña son 4 aspectos relacionados con este problema de las malas bestias en los jardines de Jesús. Nos dice primero que todo sobre estas malas bestias su cantidad en el verso 10. Luego nos dice su variedad también en el verso 10. Luego nos habla de su descripción, una descripción del comportamiento y del ser interior de estas malas bestias en los versos 10 al 12 y 15 al 16. Y en cuarto lugar, lo más importante, su eliminación. Cómo se deben eliminar estas malas bestias en los versos 11 al 13. Su cantidad, su variedad, su descripción y su eliminación.
Si viajamos en la máquina del tiempo, estamos en el siglo I después de Cristo. Este es un pasaje poderosamente cristocéntrico, porque es un ataque directo contra Cristo. Cuando se ataca a la iglesia de Cristo, se ataca a Cristo. Y es un pasaje de mucha enseñanza para nosotros, porque la guerra entre Satanás y sus aliados contra Cristo y sus aliados continúa hoy en el siglo XXI. Veamos en primer lugar su cantidad, la cantidad de esas malas bestias. Vean conmigo el verso 10 en su primera parte. Dice, porque hay aún muchos, ahí está la cantidad, muchos contumaces, etcétera. Muchos, la palabra muchos, en la iglesia hay falsos creyentes, y por lo tanto de esos falsos creyentes se originan luego falsos maestros. Y estos falsos creyentes y falsos maestros siempre serán muchos. En Mateo 7, 21 al 23, hablando del día del juicio final, cuando Cristo juzgue a todos, a los que están adentro y a los que están afuera de la iglesia, Él les dirá, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Muchos le dirán eso y Él les dirá, apártense de mí, yo a ustedes nunca los conocí, hacedores de maldad. Así que estos falsos maestros y sus seguidores y los falsos creyentes son muchos. Pero además, dentro de la iglesia de Cristo, que hay también muchos creyentes verdaderos, hay muchos creyentes verdaderos que no alcanzan fácilmente la fe madura. Y por tanto, como dice el apóstol en otro lugar, continúan siendo niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y estas personas inmaduras son las que son engañadas fácilmente por estos falsos maestros. Así que la posibilidad de encontrar una severa afectación por falsos maestros y creyentes engañados es muy alta. De hecho, el Señor Jesús en Lucas capítulo 18, versículo 8, cuando termina de enseñar la parábola de la viuda ante el juez injusto, termina diciendo, mas cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es mi entendimiento que la palabra fe no significa que cuando el Señor Jesús regrese no habrá ningún creyente. Cuando el Señor Jesús regrese habrá creyentes. Lo que yo creo que la palabra fe significa ahí es fe madura, porque la parte anterior de la parábola muestra cómo debemos madurar. La forma principal como debemos madurar y no ser engañados por falsos maestros es orando como la viuda ante el juez injusto. Orando como la viuda ante el juez injusto, de día y de noche, Señor, líbrame de mis adversarios, Señor, líbrame de mí mismo. Es la negligencia del cristiano en el cuidado de sí mismo lo que lo hace no alcanzar la madurez y lo hace presa fácil de falsos maestros. En Creta había muchas ciudades, muchas iglesias y por tanto había muchos falsos maestros y muchos estaban engañados por esos falsos maestros. Número 2, su variedad. Vean conmigo la última parte del verso 10. Dice, habladores de vanidades y engañadores, aquí viene, mayormente los de la circuncisión. Dentro del grupo de falsos maestros había un grupo que era mayoritariamente judíos, judaizantes, creyentes de origen judío que se habían vuelto judaizantes, mayormente. Así que las mayorías de estos falsos maestros eran judaizantes. Obviamente si hay una mayoría, hay una minoría. La minoría eran otra variedad de falsos maestros que probablemente eran de origen grecorromano. Entonces, número 1, su cantidad. Número 2, su variedad. Y ahora número 3, el pedazo más largo del pasaje,
donde más ocupa espacio es su descripción. El apóstol Pablo hace una descripción del comportamiento y la vida interior o el carácter o la forma como son por dentro estos falsos maestros, y hace una lista de más de una docena de estas características. Veamos entonces su descripción, empezando otra vez en el verso 10. Porque hay aún muchos contumaces, deténgase ahí, la palabra contumaces. Esta palabra la podemos relacionar con, en el versículo 16, hay otras tres características en la parte B. Dice, siendo abominables y rebeldes. Deténgase ahí. La palabra contumaces y la palabra rebeldes son similares. No son la misma palabra en el idioma original. Tienen un matiz diferente la una de la otra, pero se refieren a algo muy similar. Se refiere a personas que no obedecen a Dios ni a ninguna autoridad, son desobedientes, son rebeldes, no se someten a ninguna autoridad, no hay forma de que sean persuadidos de que otras personas los deben guiar, no se dejan guiar por nadie. Esos son los falsos maestros, son contumaces y rebeldes. Pero si contrastamos a estos falsos maestros con los verdaderos maestros que leímos en los versículos anteriores y con un cristiano maduro, los pastores maestros debemos ser cristianos maduros, y todos los demás hermanos de la iglesia que llegan a ser maduros, ellos son contrarios a esos falsos maestros, no son contumaces, son sumisos. Sumisos, contrario a contumaces es sumisos, no son rebeldes, contrario a rebeldes es obediente. Así que el cristiano maduro y el pastor maestro es obediente, es sumiso a las autoridades que Dios coloca sobre él. Sigamos leyendo el verso 10. Dice, habladores de vanidades. Es decir, que estas personas no predican a Cristo, ni a Cristo crucificado, sino lo que Pablo dice más adelante, fábulas judías, o sea, algunas cosas inventadas por ellos, derivadas del judaísmo, eso es lo que predican, eso es lo que presentan como si fuera el evangelio de Jesucristo, estos engañadores. Contrario a esto, el verdadero maestro y el creyente maduro solo predica el evangelio puro de Jesucristo. Continúa el verso 10 diciendo, habladores de vanidades y engañadores. Esto significa que la mayoría de estos falsos maestros son conscientes de lo que son. Hoy en día, por ejemplo, en nuestro tiempo, hay personas que enseñan cosas equivocadas, pero son verdaderos creyentes, están engañados ellos mismos y difunden el engaño que ellos creen. Y bueno, es muy distinto a una persona que sabe lo que es. Estos hombres falsos maestros son engañadores, ellos son conscientes de lo que son y conscientemente mezclan la verdad con la mentira para obtener la ganancia que buscan. Y son muy elocuentes, hablan muy bien y lo que hablan casi siempre son adulaciones, cosas que agradan al ser humano, son lisonjeros y aduladores que con palabras suaves seducen a las personas ingenuas e ignorantes que no los pueden reconocer. Contrario a esto, el pastor verdadero, el fiel maestro y el creyente maduro solo busca la verdad, solo presenta la verdad, se esfuerza por presentar la verdad. Si no presenta la verdad, tiene temor de Dios, pero estas personas no lo tienen. Versículo 11. Dice, a quienes es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por, aquí viene otra característica de ellos, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Estos hombres son codiciosos del dinero, es decir, todo lo que hacen es para asegurarse dinero, para obtener dinero, para volverse ricos, como son hoy ricos los falsos maestros de la prosperidad,
que ya gracias a Dios la iglesia ha ido saliendo de ese engaño falso evangelio de la prosperidad, pero allá en la falsa prosperidad les enseñan que un pastor tiene que tener un carro muy lujoso, una casa muy lujosa y vestirse como una estrella de cine o un cantante de salsa cuando viene aquí a predicar. Eso no es verdad, pero estos hombres lo hacen porque aman el dinero. Aman el dinero. En cambio, el pastor verdadero, el maestro verdadero y el hombre maduro en la fe menosprecia el dinero. El dinero no es aquello para lo cual él vive. Por todo lo contrario, los verdaderos creyentes, verdaderos pastores y creyentes maduros hemos renunciado a los deseos mundanos. Vea conmigo ahí en Tito. Yo creo que este pasaje que voy a leer es uno de los más importantes de la carta para aplicarlo a nuestras vidas hoy día. 2:12 de Tito dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, toda forma de pecado y a los deseos mundanos, el verdadero pastor y el creyente maduro ha renunciado a los deseos mundanos. Verdadero creyente y el pastor maduro, el creyente maduro y el pastor verdadero renuncian a los deseos de su cuerpo, renuncia a la codicia de las cosas de este mundo, renuncia a las posesiones, renuncia a la fama, a todo eso. Un pastor verdadero, un maestro verdadero y un creyente maduro han renunciado, pero esa es la razón por la que viven estos falsos maestros. Sigue la lista de descripción, verso 12. Dijo uno de ellos, su propio profeta, está citando a un filósofo de la época que dijo estas palabras. No era un profeta verdadero, sino como un profeta para ellos. Dijo su propio profeta, los cretenses siempre mentirosos. Ahí ustedes ven otra característica de estas malas bestias: son mentirosas, no dicen la verdad, siempre son engañadoras, son mitómanos, mienten. En cambio, el verdadero maestro y el creyente maduro tiene mucho temor de mentir y se esfuerza por solo decir la verdad. Continúa el versículo 12 diciendo, malas bestias, o se podría decir también bestias brutas, lo cual significa que en su carácter estas personas son como seres salvajes, son como seres crueles, son ofensivos, indelicados, ofensivos, son personas muy desagradables, son dominados por su yo, son dominados por sus pasiones y esas personas maltratan a todo el mundo. En cambio, un verdadero pastor, un verdadero maestro y un creyente maduro es una persona totalmente inofensiva. Un creyente maduro es una persona inofensiva, que no ofende a nadie ni de palabra ni de obra. Es manso, como una paloma. Dígame usted, ¿qué ofensividad tiene una paloma? Los creyentes somos como palomas, el creyente maduro, pero los creyentes que todavía se dejan dominar por la ira y son cascarrabias, mala clase, gente que a uno no le gusta estar con esas personas. Esas personas, si dicen ser creyentes, no son maduros. El creyente maduro y el pastor maestro verdadero son una persona muy amable, una persona muy agradable, una persona sencilla, humilde. En cambio, estas personas son malas bestias, son crueles, son casi que salvajes. Y dice a continuación el verso 12, vientres, en Reina Valera traduce glotones ociosos, vientres perezosos traduce la Reina Valera SBT. Con la palabra vientres, que es la que está en el original, se está diciendo que son glotones. El apóstol Pablo lo dice en otro lugar, el Dios de estas personas es el vientre, el Dios de estas personas es el vientre, es decir, que ellos son dominados por las pasiones de su cuerpo. Los creyentes que no son maduros también son dominados por las pasiones de su cuerpo. Si a usted lo domina el deseo de comer, si a usted lo dominan los otros placeres del cuerpo, usted no es maduro. Y estas personas son esclavos
de esas pasiones. Son esclavos de las pasiones del cuerpo, cuyo Dios es el vientre. Y también dice, bueno, contrario al creyente maduro y al verdadero pastor, predicador fiel, ellos tienen dominio o tenemos de las pasiones de nuestro cuerpo. Tenemos dominio propio, dominio del deseo de comer, dominio del deseo de hablar, dominio del deseo sexual. Los verdaderos pastores o verdaderos maestros y los creyentes maduros tenemos dominio del cuerpo. Debemos menospreciar nuestro cuerpo y privilegiar el espíritu. Debemos privilegiar el espíritu y menospreciar el cuerpo. Esto no es dualismo griego, no, esto es lo que enseña el Señor Jesús. Hay que, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el pan no es primero, primero es la palabra de Dios que viene al espíritu. El pan no es primero, o sea, las necesidades del cuerpo no son primero. Pero para estos hombres, falsos maestros, las pasiones del cuerpo, los placeres del cuerpo los dominan. Y por eso es que tarde o temprano se descubren, porque caen en pecados como adulterio y otras formas de pecado llevados por sus pasiones. La otra palabra es la palabra ociosos o perezosos. Significa que estas personas no están dispuestas a sacrificarse a sí mismos en nada. No están dispuestas a trabajar duro para obtener algo, ni servir a otros, ni ayudar a otros. Son ociosos, perezosos, son dominados totalmente por el yo. No hay ninguna clase de esfuerzo, son autoindulgentes, no sirven a nadie, son personas totalmente inútiles, solo se sirven a sí mismos. Todo lo contrario a un verdadero maestro o a un creyente maduro que siempre está dispuesto a sacrificarse por otro, a servir a otro, a trabajar duro, a darle a otro. Si nosotros como cristianos no estamos dispuestos a padecer por Cristo, no somos verdaderos cristianos. Una característica del creyente maduro y del verdadero pastor maestro es que él está dispuesto a padecer por Cristo. Cualquier cosa que le traiga gloria al nombre de Cristo, que le implique a él renunciar a algo o perder algo, está dispuesto a hacerlo. Pero los falsos maestros no lo están. Siguiente característica. La siguiente característica de estas malas bestias está en el verso 14 y la podemos definir como legalistas. Verso 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Ahí está. Fábulas judaicas, ya lo mencioné, mandamientos de hombres. Eso es ser legalista, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, estos falsos maestros, por su trasfondo judío, enseñaban a los hermanos de Creta sobre restricciones dietéticas, como las restricciones de la ley ceremonial que ellos aprendieron con Moisés, ritos de la ley ceremonial, o lavamientos de agua, prohibiciones que Dios les prohibió a los judíos y que todas de ellas fueron anuladas o canceladas o cumplidas en la muerte de Cristo en la cruz, que ya no están vigentes para el pueblo de Dios, pero ellos continúan enseñando esto, como las restricciones que había para el día de reposo, que eran todas inventadas, no eran mandamientos de Dios. Estas cosas ellos las seguían enseñando. Ellos creían que la purificación interior dependía de la purificación exterior. Entonces la pureza ceremonial era demasiado importante para ellos. Y en ese orden de ideas está el verso siguiente, el 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros. Los puros somos aquellos que hemos entendido que todas esas restricciones fueron canceladas y que no están vigentes para nosotros, y que hoy nosotros no tenemos que restringirnos de ningún alimento, guardar ninguna ceremonia o restringirnos de algún tipo de enseñanza derivada del judaísmo. Para nosotros todas las cosas son puras, son libres, las podemos hacer o no hacer. Más para los corrompidos, que son estos falsos maestros, su corazón está corrompido, su mente está corrompida, su conciencia está corrompida, e incrédulos, ellos verdaderamente no han creído en Cristo, porque la fe es la que limpia nuestra conciencia. Para los corrompidos e incrédulos nada es puro.
Aquí Pablo está un poquito, exagerando un poquito, mostrando de una manera enfática que ellos decían que todo contamina, todo contamina. Es un poquito de exageración, pero para mostrar lo que ellos hacían. Todo contamina, no toques, no lleves, no hagas, todo contamina. Antes su alma y su conciencia están corrompidas. Entonces ellos eran legalistas. En cambio, el pastor maduro enseña que estas cosas fueron canceladas, que estamos libres de comer lo que queramos, que no tenemos que guardar esas restricciones derivadas del judaísmo, solamente tenemos que guardar el día del Señor. Entonces el pastor verdadero, maestro, tiene su conciencia limpia porque está bien instruido y tiene su fe limpia y sana porque sigue el camino del evangelio distinto a estos falsos maestros. La última característica o características están en el verso 16 y la podemos resumir como incoherencia. Ellos eran incoherentes. 16, profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan. Eso es incoherencia. Siendo abominables estas personas, porque por dentro siguen siendo hijos de la serpiente, todo lo que hagan por fuera es abominable ante Dios, como Caín. Todo lo que Caín ofreció como sacrificio fue abominable ante Dios porque Caín por dentro era un hijo de la serpiente. No importa lo que usted ofrezca por fuera, si por dentro es hijo de la serpiente, es abominable a Dios. Dice, siendo abominables y rebeldes, que ya lo expliqué, y reprobados para toda buena obra. Esa expresión significa que les es imposible hacer una buena obra. No pueden hacer una buena obra, porque para usted hacer una buena obra tiene que ser conforme a la ley de Dios, hacerlo con fe. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, y estos hombres verdaderamente no tienen fe, y hacerlo para la gloria de Dios. Estos hombres no estaban haciendo para la gloria de Dios nada, sino para su propia gloria. Así que para ellos es imposible hacer una buena obra, y por eso el apóstol dice que ellos eran reprobados en cuanto a la fe, contrario al pastor y maestro maduro, verdadero, y el creyente maduro, que ellos no son abominables a Dios, son agradables a Dios, son olor fragante, y ellos hacen buenas obras todo el tiempo, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya vimos entonces su cantidad, su variedad y su descripción. Ahora veamos lo más importante, su eliminación. ¿Cómo era que Tito, mensajero apostólico, supervisor de pastores en Creta, iba a eliminar a estos falsos maestros? ¿Y cómo iba a corregir amorosamente? Bueno, a veces no podía ser tan amorosamente porque en una sección dice repréndelos duramente, y duramente pues puede tener amor pero también tiene dureza. Entonces, ¿cómo iba a hacer Tito para corregir a estos falsos maestros? ¿Cómo iba a eliminarlos? ¿Cómo a corregir este problema, eliminar este problema y hacer que las personas extraviadas abandonaran a esos falsos maestros y siguieran el verdadero camino de la fe? Bueno, Pablo le dice a Tito que él debe hacer dos cosas en esta sección, y yo voy a añadir una más que está en el capítulo 3. Las tres cosas que Tito debe hacer y que todo pastor de esta época o cualquier época debe hacer cuando tiene amenaza de falso maestro en su iglesia son: 1, tapándole la boca, versículo 11; 2, sanándolo en la fe, versículo 13; y 3, aplicando Tito 3:10, que lo voy a explicar al final. Tapándole la boca, sanándole la fe y aplicando Tito 3:10. Veamos en primer lugar, tapándole la boca. ¿Cómo iba a hacer Tito para taparle la boca al falso maestro o judaizante o grecorromano? ¿Cómo iba a hacer? Había que establecer un veto, una prohibición total delante de toda la congregación para que estos sujetos señalados por el nombre enseñaran públicamente o por las casas. Así que Tito tenía que ser muy específico. El señor fulano y sutano
Por el momento le queda prohibido enseñar ante la congregación y le queda prohibido visitar a los hermanos en su casa y le queda prohibido hasta que no se entreviste conmigo y yo lo apruebe. El señor fulano de tal tiene prohibidas esas cosas. Eso es lo primero que hay que hacer, un veto. Hay que establecer un veto para esas personas. En segundo lugar, Tito tiene que pararse y cuanto antes enseñar lo contrario a las mentiras que estos hombres estaban difundiendo. Así que Tito debía pararse y enseñar la verdad contraria a las mentiras que ellos estaban enseñando. Y por eso es que el requisito fundamental para uno ser pastor es la capacidad de enseñar y refutar el error. Vean conmigo otra vez el verso 9. 1:9, retenedor de la palabra fiel, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Entonces, para taparle la boca había que pararse en el púlpito. Tito debía ir a todas las ciudades y en todas las ciudades hacer lo mismo. Aquí los señores fulano, sutano y mengano no pueden enseñar ni en público ni en las casas hasta que yo no lo apruebe públicamente. Y número 2, escúchenme bien, lo que ellos han enseñado es falso en esto, la verdad del Señor es esta. Y todo el pueblo respondía. Enseñar con poder, lleno del Espíritu de Dios, con poder la verdad de Dios. Número 1, veto. Número 2, enseñar poderosamente. Y número 3, reprenderlos duramente. Reprenderlos duramente es que esos señores tienen que comparecer ante Tito. Y Tito debía de confrontarlos duramente. Es decir, con vigor, con energía, con ejercicio de la autoridad que el Señor le había conferido por medio del apóstol. No amilanarse, no ser timorato, no tener ningún miedo. A estos señores había que enfrentarlos con valor. Y si alguno de ellos se paraba en público también había que enfrentarlo con valor. De esa manera, confrontado duramente en público o en privado, es muy poco probable que el falso maestro se arrepintiera. Los falsos maestros son irreductibles, pero los seguidores de ellos sí. Así que todo esto que Tito iba a hacer podía producir lo segundo: sanarlos en la fe. Primero, taparles la boca, y segundo, taparles la boca y luego sanarlos en la fe. Pero además, Tito tenía que demostrar con su buena conducta que él era un verdadero maestro de Dios. Porque mientras los otros muestran las malas obras de las cuales ellos están siendo testigos, a Tito lo ven irreprensible. Así que cuando Tito modela la verdadera doctrina con su conducta, los demás ven en él el gran hombre de Dios que fue y entienden la diferencia entre él y un falso maestro. No solo la doctrina la establece, sino la conducta. Porque si Tito no tiene una conducta irreprensible, está siendo igual que ellos. Dice una cosa con la boca y con la conducta hace otra. Así que Tito tapa la boca de estas personas con un veto, enseñando poderosamente y viviendo en santidad, mostrando la santidad que predica con su ejemplo. Eso será un contraste para permitirles a ellos diferenciar entre el verdadero maestro y el falso maestro. Y entonces, luego de taparles la boca, vendrá que algunos serán sanados en la fe. Verso 13. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, vuelvo y repito, es muy difícil que un falso maestro se arrepiente. Los falsos maestros son irreductibles, pero los seguidores
pueden llegar al arrepentimiento y pueden recibir una restauración, y Tito les iba a dar esa restauración y los iba a hacer volver al buen camino, ovejas perdidas que fueron rescatadas. Pero hay otro elemento que está fuera del pasaje, pero está dentro de la carta, que es el tercer elemento que Tito debe utilizar para taparles la boca a estas personas, y es aplicar Tito 3:10. Vayan conmigo a Tito 3:10. Tito 3:10 es una enseñanza muy importante para todos nosotros. Dice Tito 3:10: desecha al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación. Así que al falso maestro se le daba una primera confrontación y se esperaba cuál era su reacción. Si no cambiaba, segunda, y si no cambia, hay que expulsarlo de la congregación. Sencilla y llanamente, expulsarlo de la congregación. Tito tenía fuero apostólico, lo podía expulsar en forma ejecutiva, sin necesidad de reunir la congregación para que voten. Sencillamente, este es un falso maestro, fuera. Y luego lo anuncia a la congregación: el señor fulano de tal fue expulsado y aquí no es bienvenido. Aquí no es bienvenido. Entonces, Tito tenía esa capacidad para hacer una expulsión ejecutiva, directa, rápida, express, a todos aquellos que después de 2 reprensiones continúen enseñando doctrinas falsas. Pregunta: ¿cumplió Tito su misión? ¿Cómo le fue a Tito en esta misión? ¿Tuvo una victoria sobre Satán? La respuesta es muy probablemente sí. No podemos estar totalmente seguros, pero muy probablemente sí, porque las iglesias en Creta continuaron en la fe bien en los siglos posteriores, pero ya después, entrada la Edad Media, ellos se extraviaron en los errores de la doctrina de la Edad Media. Pero muy probablemente Tito tuvo éxito. Entonces, ¿qué hemos visto hoy sobre estas malas bestias? Su cantidad, lo cual nos pone en alerta; 2, su variedad; 3, su descripción; y 4, su eliminación. Y ahora vamos a preguntarnos cómo se aplica esto a nuestras vidas hoy en el siglo XXI. Bueno, el ataque de la serpiente y sus aliados contra Cristo y sus aliados y su iglesia no ha cesado. Los falsos maestros son todavía muchos y tienen mucha más variedad. Hoy en día son de muchísima más variedad. Algunos de ellos están ya totalmente identificados por nosotros y digamos que entre comillas no tienen ningún peligro para nosotros, precisamente porque ya los tenemos súper identificados, como por ejemplo el cura católico romano. Es un falso maestro, no tiene peligro. Nosotros realmente, yo no creo que ustedes por internet vayan a ver la predicación de ningún cura. El otro es el falso testigo de Jehová. Creo que ustedes están suficientemente alertas sobre los testigos de Jehová. Los otros son los unitarios, los Jesús solo, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ellos también son falsos maestros. No creo que sean peligrosos para ustedes, aunque nosotros hemos perdido hermanos que se han ido para allá. En la iglesia de Quibdó perdimos hace algún tiempo a una dama que se fue para allá, así que puede haber algún peligro con ellos. Los mormones o Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Últimos Días son falsos maestros. Los adventistas del séptimo día son falsos maestros. Así que estos están claramente identificados y casi que no son un peligro para nosotros, pero ahí están. Ellos están ahí esperando que el juicio de Dios venga sobre ellos, y va a venir. Ellos serán arrojados como paja en el fuego. Ellos serán cortados y deshechos como Dios destruye lo que Él más odia. Pero hay unos que, bueno, en el siglo XX, a finales del siglo XX, hubo una proliferación de falsos maestros dentro del carismatismo muy grande que engañaron a muchos. El señor Benny Hinn, el señor Cash Luna y muchos otros que están en esa cadena Enlace o esa cadena TVN, todos esos son falsos maestros. Afortunadamente, gracias al Señor, ya muchos han entendido.
Ya muchos han entendido y se han alejado de estos. Pero también está muy fuerte en nuestros días, el pastor Julio lo estuvo mencionando en su primer sermón y también ustedes debieron haberlo escuchado, algunos que no estuvieron aquí. Hicimos enseñanzas muy fuertes contra los judaizantes cuando predicamos Gálatas, cuando predicamos Colosenses, en 1 Timoteo lo tocamos y ahora en Tito lo volvemos a tocar. Los judaizantes son muy fuertes. El pastor Julio mencionaba cómo en la parte final del siglo XX entraron con una música, sacaron una música hebrea muy atractiva y muchos fueron engañados, seducidos por la música. Hoy en día están con lo que llaman raíces hebreas y engañan a las personas diciéndole que si usted cuando invoca a Jesús no dice el nombre de Jesús en hebreo, usted no invoca a Dios. Y lo engañan con esas mentiras. De esa secta nosotros hemos perdido a dos hermanas, dos mujeres estuvieron aquí, yo creo que ya son creyentes y ahora están con las raíces hebreas y son muy fuertes por internet. O sea, el peligro de los falsos maestros hoy es la enorme variedad, la gran cantidad y la accesibilidad. Ya ellos no tienen que entrar aquí para afectarnos. Usted va y los mira allá porque a usted le mandan cualquier cosa por internet y todo lo que mandan por WhatsApp usted lo mira. No haga eso, no haga eso. Mire solamente a aquellos maestros que son reconocidos por nosotros, sus pastores. Nosotros somos sus pastores. Usted a nosotros nos debe sujeción y nosotros le debemos a usted cuidado. Así que si nosotros le decimos, escuche solamente a estos maestros, no escuche a los otros, obedezca, no sea rebelde, no sea contumaz, no sea desobediente. Es por su alma, es por su cuidado. Entonces, hoy hay un grandísimo peligro porque la internet permite el trabajo o facilita el trabajo a esos falsos maestros. Y aún más, los más peligrosos, los falsos maestros más peligrosos no han llegado todavía. Vean conmigo Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 5. Los más peligrosos y poderosos de los falsos maestros no han llegado todavía. Mateo 24, 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, o yo soy el ungido. Yo soy el ungido, la palabra Cristo significa ungido. Yo soy el ungido. ¿Cuántos apóstoles y apóstolas falsos hoy hay diciendo yo soy el ungido o la ungida? Y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos, no pocos, note que lo de la cantidad es importante. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a pocos. No, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, cuando hay falsa doctrina, la conducta es mala. Si hay impiedad, no hay piedad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Los falsos creyentes todos se apartarán, engañados por estos falsos maestros. Verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin en la verdad, el que persevere hasta el fin padeciendo sufrimientos por Cristo, ese es el que será salvo. No significa que yo soy salvo por perseverar, significa porque soy salvo persevero. Son dos cosas muy distintas. Aquí no estamos enseñando arminianismo, salvación por obra, no. El que persevere hasta el fin es el que Dios salvó y el Espíritu de Dios lo guarda, lo mantiene alejado de falsos profetas y falsos maestros, lo mantiene en la senda de la santificación y lo guarda. Y una de las cosas más importantes que Dios le ha dado a usted, querido hermano, para ser guardado de falsos maestros es ser miembro de una iglesia local bíblicamente constituida. Aquí usted está seguro, siempre y cuando obedezca.
Aquí esta es una guarnición. Aquí está el fuerte y el valiente para defenderlo, que no es el pastor Alejandro, ni el pastor Julio, ni el pastor Jorge, ni el pastor Sergio. Cristo Jesús mora en medio de su pueblo para defenderlo. Pero si usted no está aquí cuando Él viene, mire, cuando usted viene aquí el domingo, el Espíritu de Dios está aquí. Y Él, cuando el predicador es fiel, es expositivo, es cristocéntrico, el predicador expone verdades y el Espíritu Santo hace que usted preste más atención de lo normal a esa verdad que lo que usted la ve cuando la lee en su casa. Y esa atención especial le permite comprender mejor esa verdad. Y ahí usted sentadito, sin sentir ningún escalofrío, ni ningún calambre, ni ningún temblor, quietico, quietico, sin que pase nada, simplemente usted está ahí lelo, con los ojos abiertos y con la boca abierta. El Espíritu de Dios lo lleva a hacer grandes resoluciones en su corazón. Y luego cuando usted se va para la casa, no las olvida, porque es que el mayor problema por el cual usted hoy, querido hermano, no es un creyente maduro, es porque usted llega a la casa y olvida. Vea conmigo Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. La razón por la cual usted no es un creyente maduro es la amnesia. Santiago 1, 22 al 25. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente. El pastor Julio usó esta palabra esta mañana en su clase. Jehová le dice a Israel: si mirares atentamente las palabras de mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Los amaré, los visitaré, estaré con ustedes, les daré mis consuelos y mis deleites, me amarán, nunca tendrán un decaimiento espiritual, ni siquiera aunque yo los aflija con diversas pruebas. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la que te hace libre del pecado, del mundo, del yo, del amor desordenado a las criaturas. La ley de Cristo es la ley de la libertad. Y miren, y persevera en ella. Ahí está la clave, esa es la razón, hermano. Esa es la razón por la cual usted es todavía tan mal genio. Es porque usted olvidó lo que Dios le dijo. Lo olvidó, no perseveró. Usted tiene 15, 20 años de ser cristiano y todavía es un niño inmaduro. Usted es una persona desagradable. Usted no debe ser así. Usted debe ser un hombre manso. Usted debe ser un hombre humilde. Usted debe ser un hombre amable, sencillo. Debe ser un hombre agradable, benigno, bondadoso. A la gente le debe gustar estar con usted, porque la imagen de Cristo está en usted. Pero usted todavía es un creyente inmaduro porque olvida lo que el Espíritu Santo puso en su corazón y no persevera en ello. Pero si usted ora como la viuda ante el juez injusto: Señor, yo con 20 años de cristiano, ¿por qué todavía trato tan mal a mi mujer? Ten misericordia de mí como la viuda ante el juez injusto. Señor, hazme justicia de mi adversario
y mi adversario soy yo mismo. Límpiame de este yo horrendo que me vuelve este individuo tan mala clase, tan agrio y tan amargo que yo soy. Si usted ruega al Señor de día y de noche, será un creyente maduro y no será engañado por ningún falso maestro. Porque al mortificar usted sus pecados, cuando usted mortifica todo pecado, abandona los placeres del cuerpo, abandona las inclinaciones y las pasiones del cuerpo. Cuando usted abandona el mundo, cuando usted renuncia a darle valor a este mundo, cuando usted se ataca a sí mismo, se aborrece a sí mismo y delante de Cristo se declara a usted mismo la guerra al yo, el Espíritu Santo ilumina su mente. La luz de Cristo, el Verbo eterno, viene a su encuentro. ¿No es eso lo que dice Juan 14:21? El que guarda mis mandamientos, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es lo mismo que Éxodo 19 que nos decía el pastor Julio: si guardan mis mandamientos serán mi especial tesoro. Cristo viene a visitarlo con sus consolaciones y sus deleites cuando usted verdaderamente se ataca a sí mismo. Se abre su mente y usted entiende las verdades profundas que nunca entendió de la fe. Usted ve la gloria de Cristo y la gloria de la cruz como nunca. Para que su mente esté iluminada, su corazón tiene que estar limpio. Pero usted no se limpia porque no ora. Y no ora porque es inconstante, porque olvida lo que vio en el espejo cuando el Espíritu Santo vino y lo impactó. Y usted tomó una gran resolución y luego la olvidó. Eso es lo que hace que usted tenga 20 años de vida cristiana y sea todavía tan inmaduro. Pastor, ¿y cómo se reconoce a una persona inmadura? Todavía tengo una tarjetica que nos regaló el pastor Alejandro, vea. Señales de inmadurez: el perfeccionismo, los celos, la condenación frecuente del otro, el resentimiento y la falta de perdón. Estoy muy resentido porque fulano no me saludó. Cuando usted se molesta tanto porque no lo saluden, es porque usted es muy maduro. Los arranques incontrolables de ira, dificultad para controlar la lengua, actitud sospechosa hacia los demás. Este debe ser judaizante. Una necesidad muy grande de aprobación, amar y servir pero por razones equivocadas, dificultad para reconocer que el otro es mejor que yo, dificultad para seguir relacionándome de cerca con los que piensan diferente a mí. Ahí está, vea. Esta nos la regaló el pastor Alejandro hace por ahí 2 años. Todavía la tengo en la billetera, porque tomé la decisión de prestarle atención. Si no le prestan atención y no perseveran en ello, serán inmaduros, víctimas fáciles de los falsos maestros, los más poderosos que todavía han de venir. Y si alguna persona aquí no ha entregado su vida a Cristo, yo le he mostrado a Cristo hoy. Cristo es el enemigo de Satanás y de los aliados de Satanás, y Cristo es su enemigo si usted no ha hecho la paz con él. Y usted hace la paz con él solo arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en su obra en la cruz, que murió y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado en el poder de Dios, gobernándolo todo. Ven a Cristo, te ruego, humíllate ante él y serás salvo. Inclinemos nuestro rostro. Espíritu Santo, gracias por hablarnos hoy. Gracias por hacer que nuestra atención se fije en estas verdades fundamentales. Gracias porque nos llevas a comprender mucho mejor el privilegio de ser miembros de una iglesia local bíblicamente constituida, donde hay pastores calificados, guardianes de la verdad y la santidad.
Gracias por la seguridad que tengo en esta guarnición espiritual que es mi iglesia local. Gracias, Señor. Ayúdanos a avanzar en el camino hacia la madurez y a repeler a todo falso maestro. Y si alguno aquí no es de Cristo, que haga las paces con Él y venga para ser salvo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.